Ok, buenas tardes nuevamente a todos y a todas. Ok, vamos a continuar con lo que estábamos mencionando anteriormente. Y hemos quedado precisamente en esta parte relacionada a qué ocurriría o qué ocurre o qué dispone la ley que debe preverse ante los casos en los cuales no eh, existe prueba directa que permita atribuir la responsabilidad eh, por parte del denunciado, ¿verdad? Que aquí hablaríamos sobre el tema de la prueba indiciaria directa que nos dispone la propia ley. Entonces, ¿qué le correspondía a al encargado de la defensa técnica del, del denunciado? Desvirtuar, o sea, restarle credibilidad a los hechos que se estaban indicando en la denuncia. ¿Ok? Luego, el artículo 13, que esto no lo mencionan los demás que andan haciendo la campaña del miedo. El artículo 13 es claro en indicar que los docentes tienen que entenderse en sentido amplio, ¿verdad? Cualquier funcionario del Ministerio de Educación Pública que sea objeto de la presente ley eh, va a gozar de todos los derechos relativos al debido proceso y demás garantías procesales del derecho administrativo laboral, que no significa ni más ni menos que el funcionario también tiene los mismos derechos que tiene el menor de edad que planteó la denuncia. ¿A qué? ¿En qué sentido? Ok, que si hay dudas razonables se tiene que fallar a favor del trabajador, que el trabajador tiene derecho a poder aportar toda la prueba que sea necesaria para demostrar para demostrar que los hechos que son objeto de investigación no son ciertos. Entonces, vean ustedes que la misma ley contradice esa tendencia eh, a tratar de, virtuar o comprender la posibilidad de la inexistencia, ¿verdad? Que, vamos a ver si me explico. Es que se me metió un feedback aquí extraño. Entonces voy a ver si logro salir de esta cuestión. Okay. Compañero Jafet, es que usted puede silenciar a todos porque alguien, eso le pasa porque alguien tiene el micrófono abierto. Entonces usted lo tiene, hay opción de silenciarlos a todos. Ok, vamos a ver. Ya estoy buscándole al compañero que está con el micrófono abierto. Un momentito. Ok, perfecto. Entonces, les mencionaba, aquí el docente tiene la posibilidad de aportar la prueba que sea pertinente para demostrar que los hechos no son así. Entonces, es falso, totalmente falso, que esta ley le otorga una ventaja al menor de edad. ¿Ok? Es totalmente falso. Vea lo que el artículo 13 de la ley prácticamente así lo indica. Por eso es que la Sala Constitucional, cuando estaba conociendo la acción de inconstitucionalidad que planteó uno de los sindicatos de educación, ellos hicieron la observación que esta ley tenían que leerla de forma integral, o sea, no artículo por artículo, sino en forma global, para poder comprenderla, porque parecía que no la habían comprendido. ¿Ok? Entonces, vamos a ver porque se me sale. Que indica casos del tema del objeto de la ley, que fue lo que vimos al inicio, ¿verdad? Reconocer la condición del sujeto de derecho de las personas menores de edad y prevenir la revictimización y el tema de la no impunidad. ¿Ok? Entonces, aquí es importante darnos cuenta ante qué tipo de situaciones es aplicable esta ley y ante qué situaciones no es aplicable. Y empezar a comprender a qué se refiere la ley con abusos, bueno, temas de maltrato físico o emocional. ¿Por qué? Porque en materia de abuso sexual, el procedimiento prácticamente no surte ninguna modificación. O incluso el trato corruptor, en el cual involucra a una persona menor de edad o a personas menores de edad como víctimas.
y nos hace la indicación que todo tiene que ir de conformidad con lo que dice el artículo 66 y 67 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que ya es prácticamente lo que habíamos hablado anteriormente. Entonces, tenemos que comprender qué es maltrato físico y qué es maltrato emocional. ¿Por qué? Porque ahora la mayoría de los procesos disciplinarios que se están iniciando contra los funcionarios del Ministerio de Educación Pública son por maltrato emocional. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el chiquito no le gustó que le llamaran la atención, o porque el profesor estaba bromeando y no le gustó la broma, y cosas de ese tipo. Entonces, vamos a ver. El artículo 66, inciso A del Código de la Niñez y la Adolescencia dispone que todas las instituciones en las cuales se imparta educación, en cualquiera de sus modalidades, vean que no es solamente para el Ministerio de Educación Pública, es para cualquier institución que tenga relación directa con establecimientos de enseñanza. ¿Ok? Deben aplicar las medidas necesarias y están obligadas a comunicar al Ministerio de Educación Pública lo que puede ocurrir. O sea, vienen varios presupuestos. Nosotros nos interesa el inciso A. Esto es del Código de la Niñez y la Adolescencia, que fue aprobado antes, muchísimos años antes que esta ley de 1999. ¿Qué quiere decir? Que esto ya existía. Entonces indica que es obligación del Ministerio de Educación reportar, ok, los casos de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor que involucren al alumnado como víctima de victimario o los cometidos en perjuicio de un grupo de docentes o administrativos. Entonces, vean lo que es casi que la misma reacción del que está en la ley de 1999. Me voy a volver acá. ¿Sí? Vean donde dice todo lo relacionado al maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor que involucre a una persona menor de edad. Eso es lo que dice la ley de 1999. Entonces, si lo vemos en el artículo 66, inciso A del Código de la Niñez y la Adolescencia, es prácticamente lo mismo. Los casos de maltrato físico, emocional y abuso sexual. Entonces, no se descubrió el agua tibia con esta ley. ¿Ok? Sino que se estaban inaplicando las cosas que la ley, que nuestro ordenamiento jurídico tenía establecido. Y el artículo 67 lo que dice con total claridad y es recogido también en la ley de 1999 es plantear la denuncia por el supuesto contemplado, el inciso A, que era el que estamos viendo del artículo anterior, sea por la persona menor de edad, sus padres o representante, se iniciará inmediatamente los procedimientos disciplinarios. ¿Verdad? Y se adoptarán las medidas cautelares que se estimen necesarias en interés de la persona afectada, incluso la separación del puesto de la persona denunciada mientras se tramita la investigación y hasta que se adopte la decisión respectiva. Entonces, vuelvo y repito. El agua tibia ya se había descubierto hacía mucho tiempo. Pero lo que ocurría que no se estaba aplicando. En algunos casos sí se aplicaba, en otros casos no se aplicaba. Y ya yo les mencioné más o menos ante cuáles casos eran donde normalmente no se aplicaba. ¿Ok? Ahora bien, esta ley 9.999 es omisa, no explica a qué se refiere con maltrato emocional, ¿verdad? Veámoslo acá, voy a volver un momentito. El maltrato físico emocional. ¿Ok? No explica a qué se refiere con maltrato físico emocional. Bueno, el maltrato físico ya sabemos que refiere a un contacto físico dañino y lesivo. Eso no hay que buscarlo en ninguna ley. Ya eso nosotros, con nuestra experiencia y ustedes también, con el conocimiento que tienen y la edad que tienen, ya deben saber que una agresión física es golpear a alguien y listo, ¿verdad? En eso no hay discusión. La discusión en esta ley se centra es en qué se puede comprender como daño emocional. ¿Por qué? Porque el daño emocional, hablamos incluso hasta nivel de tribunales de justicia, cuando uno demanda al Estado o a cualquier persona y pretende cobrarle daño emocional, se entra en una completa, en un mundo paralelo al derecho. ¿Por qué? Porque el daño emocional es un daño meramente de valoración subjetiva. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos nosotros de daño emocional o daño moral,
Podríamos hablar que el daño moral existe objetivo y subjetivo. El objetivo es cuando existe un peritaje que dice que esos son los daños y también la afectación que tuvo esa persona directamente con la forma en la cual lo perciben los demás. Cuando hablamos del subjetivo es lo que sintió esa persona a lo interno. ¿Qué se sintió deprimido? ¿Qué se sintió triste? ¿Qué generó ira? ¿Verdad? Lo que pasa es que se debe analizar muy bien, porque sabemos que cualquier circunstancia, muchas veces, dependiendo del estado anímico de la persona, puede desencadenar una reacción emocional interna más gravosa que en otros momentos que esa persona hubiese estado en un estado emocional distinto. Ejemplo, si yo estoy en una fiesta compartiendo con mis familiares y alguien llega y me golpea el hombro y me empuja, probablemente me va a provocar risa. Pero si tal vez estoy hablando con mi jefe, ubicándolo en el plano de ustedes, tal vez estoy hablando con mi jefe y no estamos vacilando, sino que mi jefe me está llamando la atención, pero mi jefe tiene un acto de tal vez humano involuntario de empujarlo con el hombro un momento y decirle, no, tranquilo, no se preocupe, eso es normal. Si yo estoy enojado, eso puedo tomarlo como una incitación a un problema. ¿Okay? Entonces, es muy difícil poder comprender desde la óptica legal a qué se refiere con un daño emocional o un daño moral. Ahora bien, la ley 9.999 dispone que se tiene que acudir a otros cuerpos normativos en el caso de ausencia de ciertas situaciones que la ley no prevea. En este caso no prevé que es violencia emocional, no lo indica. De todo nuestro ordenamiento jurídico, ninguna ley dice que es daño emocional, excepto la ley contra la violencia doméstica. ¿Ok? La ley contra la violencia doméstica sí habla un poquito sobre los temas de la violencia como tal. Eso nos indica en su artículo 2.b. ¿Por qué? Porque esta ley va encaminada a proteger el fenómeno social de destrucción de la persona. Entonces, podríamos aplicarlo de forma muy exacta con la ley 9.999 en cuanto a qué se refiere con daño emocional. Entonces, esta ley en el artículo 5, la 9.999, lo dice. Las normas y disposiciones de esta ley se interpretarán e integrarán conforme al interés superior del niño y la niña. Asimismo, se informarán por los demás principios protectores consagrados en la Constitución, la Convención sobre Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales y normativa nacional atinente. Entonces, esto nos dice que podemos acudir a otras leyes para tratar de buscar explicación a qué se refiere la ley con daño emocional. Ahora bien, dice acá, la llamada violencia emocional, que está en el artículo 3.a de la ley 9.999, vamos a poder complementarlo con el artículo 2.b de la ley contra la violencia doméstica, que define la violencia psicológica y emocional de la siguiente forma. Dice, es una acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento, cualquier otra conducta que implique un perjuicio a la salud psicológica, la autodeterminación y el desarrollo social. Entonces, vean que el elemento principal que persigue poder determinar si una persona o un menor de edad se le ocasionó una violencia emocional, que es la que están denunciando ahora por todo lado, es lograr comprobar que eso que se indicó, ese comentario que se hizo, iba encaminado a degradar a esa persona, a ocasionarle un daño directamente a esa persona, no un simple comentario esporádico. ¿Ok? Entonces, ahora estamos teniendo procesos disciplinarios por la ley 9.999 por simples comentarios que tal vez no eran, no voy a decir que eran adecuados, porque tampoco hay que justificar algunos comentarios que sí utilizan algunos educadores o funcionarios del MEP. Lo que pasa es que algunas veces son comentarios que son parte de nuestro contexto social, ¿verdad? O sea, yo me ubico en este plano. Si yo hubiese seguido siendo docente, probablemente si estoy impartiendo clases,
no voy a empujar a un estudiante, ni siquiera en son de vacilón. Pero tal vez si estoy en un partido de fútbol sala, intramuros, que estoy jugando con estudiantes y estamos vacilando y estamos jugando y le echo, como diríamos, le echo el cuerpo y lo empujo, ¿ok? Esa conducta no era destinada a ocasionarle un daño, sino que es parte del roce físico que tiene el deporte, ¿ok? Entonces, eso es parte del análisis. Recuerden que explicábamos que la ley obligaba a que aquel instructor del Ministerio de Educación Pública valorara la prueba según las leyes de la sana crítica, o sea, utilizando los principios necesarios según la ley para encontrarle un sentido lógico a la prueba. Pero también tenía que interpretarse acudiendo a la lógica y a la experiencia. ¿Ok? Entonces, el instructor tiene la obligación de venir y decir, ok, necesito armar el contexto de los hechos que ocurrieron y que son objeto de esta denuncia. Porque yo tengo que determinar si eso que ocurrió fue encaminado a ocasionarle un daño al estudiante o si fue algo que ocurrió simple y sencillamente sin ninguna intención. ¿Por qué? Porque si analizamos a qué se refiere con el daño emocional, es eso, destinado a degradar, o sea, es una acción u omisión destinada a degradar, ¿okay? Encaminada o destinada a amenazar, a humillar, a aislar a una persona que lo pueda dañar psicológicamente en su esfera interna. Entonces, vean lo que no es necesariamente que cualquier cosa que yo diga es objeto de sanción por parte de esta ley, ¿ok? Sino que son los actos que ocasionan un daño directo al estudiante. Por eso es que les digo que eso es un tema muy subjetivo. ¿Por qué? Porque un estudiante eventualmente puede decir, sí, pero es que el comentario que hizo el profesor a mí me dolió. Ok, que le dolió a que le afectó emocionalmente es muy distinto. ¿Ok? Yo puedo decirle a algún familiar mío, usted sí es necio, como muchas veces ocurre en las conversaciones tal vez que están ahí airadas entre familiares. Pero mi intención no era dañarlo emocionalmente, sino probablemente era como para tratar de ponerle fin a la conversación y que ahí finalizara, que no fue la palabra adecuada, pero la intención mía no era ocasionarle un daño, era finalizar la conversación. Entonces, esa valoración también tiene que ser tomada en cuenta por parte del instructor del Ministerio de Educación Pública a la hora que va a entrar a resolver. ¿De dónde sale esto? Ok, hay que tener claro lo siguiente. Los derechos de los menores y el cumplimiento de esos derechos y la defensa de cualquier situación que pueda ocasionar un daño al menor de edad, eso es materia de interés superior del niño, niña y adolescente y por lo tanto de interés público. ¿Qué significa eso? Que sí se tiene que ubicar con un grado de mayor interés por parte del Estado, tratar de evitar cualquier tipo de daño que sea ocasionado en contra de un menor de edad. Lo que pasa es que el término es daño. ¿Ok? El término es daño. No es el término de que, ay, pobrecito, lo regañé y se sintió mal. Y eso es un daño emocional. No, eso no es un daño emocional. Ese es el efecto natural que tiene una persona cuando se le llama la atención. ¿Ok? Ustedes como funcionarios públicos, cuando su superior inmediato los llama a cuentas y les llama la atención, uno sale, como dicen, ponchado, ¿verdad? Sale del aula, de la oficina, triste, en cierta forma triste, como diría en el diario Hablar Tico, ahuevado, porque tal vez nunca me han llamado la atención. Pero eso no quiere decir que su jefe le llamó la atención y que lo que hace un daño moral o emocional. Daño emocional sería que llegó usted y el jefe lo amenazó con golpearlo, lo amenazó que iba a hacerlo pasar un ridículo delante de los estudiantes, le dijo que usted no servía para nada, o sea, eso es humillar a una persona. Pero que venga y le diga, mire, es que usted hizo las cosas mal, las cosas no se hacen así. ¿Ok? Las cosas tienen que hacerse de la siguiente forma y vea que si usted no lo hace así, eso puede ser causal de un proceso disciplinario.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que en nuestro ordenamiento jurídico existen amenazas legales y amenazas ilegales. ¿Ok? Si yo hago una amenaza legal, yo no infringo nada. O sea, yo puedo estar en una reunión con ustedes, siendo un particular, con cualquiera de ustedes, y yo puedo levantarme de la mesa y decirle, vea, si usted no cambia su conducta como funcionario público, yo lo voy a demandar. Y ya ha ocurrido que muchas veces salen corriendo a presentar denuncias porque le hicieron amenazas a funcionarios públicos. Eso no es una amenaza a un funcionario público. Sí es una amenaza, pero es una amenaza legal. Las amenazas legales no tienen consecuencias jurídicas contra nadie. Las consecuencias jurídicas son las amenazas ilegales. Entonces, igual ocurre con un docente. Uno puede decir que existió una amenaza cuando el docente vino y le dijo, y vea, y si usted no cambia y no estudia y no se prepara, vea que usted va a terminar en la cárcel como sus papás, que sus papás son delincuentes, eso es una amenaza encaminada a ofender y no a cambiar una conducta por parte de un estudiante. ¿Ok? ¿A qué voy con esto? Que hay que quitarse el miedo, que más de un educador ahora dice, es que yo ya estoy por renunciar al Ministerio de Educación, porque yo no quiero tener problemas. O sea, que lo sometan a uno a un proceso disciplinario no es un problema. Es una etapa de mi calidad de funcionario público de la cual yo tengo que estar preparado a que en cualquier momento voy a tener que estar. O sea, en el momento que ustedes aceptaron un nombramiento para el Estado, ustedes saben muy bien que en cualquier momento los pueden investigar por cualquier cosa, aunque no sea cierto. ¿Ok? Imagínense ustedes que hasta yo como abogado, en el momento que yo me incorporé al Colegio de Abogados, estoy en la posibilidad que cualquier juez, cualquier cliente, cualquier usuario vaya a la fiscalía del Colegio de Abogados y me denuncie y a mí me abren un proceso disciplinario de investigación. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Simple y sencillamente someterme al proceso y delegar en personas responsables el resultado final de ese proceso. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de defenderme, no yo. El abogado es el que les va a decir a ustedes, ok, tenemos una situación así, así, le voy a explicar en qué consiste la resolución. ¿Ok? La denuncia dice esto, esto y esto. Ok, entonces vamos a empezar a desmenuzar. Él dice que usted llegó al aula y él estaba solo y que usted gritó y que eso lo asustó y que le gritó a él. Entonces uno le puede decir, ok, ¿usted recuerda más o menos qué pasó ese día? Sí, yo venía hablando con un compañero y veníamos riéndonos y como todos andaban almorzando, yo no sabía que el estudiante estaba ahí. Y yo hice un comentario, pero no para el estudiante. Entonces ya uno tiene ahí la indicación de que había un compañero que puede servir de testigo. Entonces se ubica al compañero, se entrevista al compañero, se ve qué sabe él, qué no sabe, qué hay que acordarle. Y listo, ahí está la estrategia de defensa. Pero muchas veces ustedes, como funcionarios públicos, creen que todo lo pueden solucionar. ¿Ok? Y cuando estamos ante la aplicación de la ley, las únicas personas que están en la capacidad de encaminarnos a una solución favorable hacia nosotros son los abogados. No el vecino que tuvo un proceso igual, entonces me dijo que lo resolviera de esta forma. ¿Verdad? No mi primo, que como también es educador y lo sometieron a un proceso, entonces me dijo que había que hacerlo así, así, así. No. El abogado es el encargado de decir de qué forma es que tiene que llevarse la defensa suya, porque hay muchas cosas que uno tiene que ir trabajando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos el Código de la Niñez y la Adolescencia, ¿ok? El menor de edad tiene derecho a que el Estado lo proteja. ¿Y lo proteja de qué? De cualquier abandono o abuso intencional o negligente de carácter cruel, inhumano, degradante o humillante. ¿Ok? Entonces tenemos que definir qué es humillar. ¿Ok? Si nosotros vamos al diccionario de la Real Academia Española, ahí nos vamos a dar cuenta qué significa humillar. Que yo regañe a un estudiante, le llamé la atención, no quiere decir que yo lo humillé. Que él se sintió triste y deprimido ya es otra cosa. Tal vez no ha estado acostumbrado a que los papás le llamen la atención. O que el docente tal vez que nunca le ha llamado la atención.
¿verdad? Entonces, humillar significa emitir un comentario que afecta la moral y la percepción personal del sujeto que recibe la manifestación indeseada por parte de la contraparte. Entonces, nosotros no podemos ir interpretando la ley separadamente cada cosita, sino que tenemos que interpretarla completa. ¿Ok? Ahora bien, dice acá el protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos sociales, que eso fue aprobado por Costa Rica mediante la ley 7907. En el artículo 15 dice, ok, que los Estados partes mediante el presente protocolo se comprometen a brindar adecuada protección al grupo familiar y en especial a adoptar medidas especiales de protección a los docentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral. Entonces, veamos que no es falso lo que dicen algunos, que esto es algo nuevo, lo de esta ley. Lo de esta ley no es nada nuevo. Lo de esta ley es tratar de hacer un compendio de todos los artículos o leyes específicas que existen en una serie de convenios internacionales y en las mismas leyes de nuestro país y tenerla en una sola para que uno las pueda consultar. ¿Por qué? Porque ya se estaba haciendo muy complejo. O sea, tenemos un país que tiene 10,000 y pico leyes. Y se hace muy complejo poder decir, mira, es que esta situación estaba en tal ley, es que esta otra situación estaba en tal ley. En materia de manejo a menores de edad, es muy difícil. Entonces, de repente se viene y se dice, ok, pero es que esto está en esta ley, entonces en esa ley hay que aplicar este procedimiento. En esta otra ley está esto otro, en esta otra ley hay que aplicarlo diferente y es totalmente diferente una con la otra. Pues lo que se hizo fue unificar lo que ya existe. Entonces es falso que son cosas nuevas. ¿Ok? Dice acá, según la ley 9.999 sobre los principios procesales. ¿Qué significa eso? Las reglas del juego en el procedimiento. Ok, se plantea la denuncia, ok, ¿qué sigue? Nos dice, el procedimiento que se efectúe se informará en todas sus etapas, fases o instancias por los principios generales del debido proceso. El debido proceso hablamos tanto para el denunciante como para el denunciado. Acceso a la justicia que sea igualitario y que exista un equilibrio procesal, proporcionalidad, confidencialidad y legalidad. El derecho que tienen todas las personas de tener contacto con la prueba, eso significa inmediación de la prueba. La libertad que tienen todas las personas de aportar la prueba que sea necesaria para demostrar la tesis que está planteándose. El derecho que tienen a ser representados por un abogado o por persona con conocimiento en la materia. La concentración es que todo esté junto, no que yo llegue y diga, es que esta prueba está por allá, tiene que ir allá. Okay, sino que todo tiene que estar junto porque yo tengo derecho a saber qué existe para poder defenderme. Y la celeridad procesal significa que sea un proceso rápido. Y el impulso procesal de oficio es que las partes tienen la obligación de estar moviendo el procedimiento. Entonces, véanlo muy bien, que aquí hablamos principalmente del principio de igualdad. Cuando se habla del principio de igualdad, lo complementamos con el debido proceso, quiere decir que ambas partes están exactamente igual. Nadie es culpable, nadie es inocente, el proceso se lleva de la forma más pura que se pueda llevar y al final el instructor va a tener que analizar globalmente todo el expediente, toda la prueba que existe y determinar si se está primero ante una situación de violencia, ¿ok? Para poder saber si se aplica esta ley o no se aplica esta ley, porque eventualmente el instructor podría decir, bueno, de conformidad con lo que dice esta ley no lo puedo sancionar, pero sí, efectivamente, usted hizo un comentario que no correspondía, entonces le aplicamos una sanción escrita. ¿Ok? Pero ¿de dónde sale todo eso? Sale de la defensa que ustedes vayan a tener en el proceso. ¿Ok? No es que sale como por obra y gracia del Espíritu Santo, dirían muchos. No, sale según lo que usted hizo ver en el proceso de la defensa que usted tuvo y otras circunstancias propias del procedimiento.
Y en igualdad, le puede ocurrir tanto al estudiante que le rechacen la denuncia como al funcionario que le rechacen la defensa. ¿Ok? Entonces, las posibilidades de triunfo son exactamente iguales uno para el otro. Ahora bien, esto que voy a presentarles ahora es un extracto de la acción de inconstitucionalidad que planteó un sindicato de educación contra esta ley. Para que ustedes vean que no soy yo el que lo estoy inventando. ¿Ok? ¿Qué relevancia tiene esta sentencia? Ok, esta sentencia ustedes tienen que tener claro algo. La ley de la jurisdicción constitucional dice que todas las resoluciones que emita la Sala Constitucional son de acatamiento obligatorio para todos. ¿Ok? Entonces, lo que resolvió la Sala Constitucional en este voto, en esta sentencia, de esa acción de inconstitucionalidad, es aplicable para todos. ¿Ok? Por eso, por ahí anda un rumor, me han dicho que hay algunos colegas que están tratando de plantear de nuevo otra acción de inconstitucionalidad contra esta ley. Vean, si ya está esta sentencia, ya no tiene sentido seguirlo intentando. ¿Para qué van a gastar plata en eso? Si al final de cuentas esta ley no es lo que la gente está presentando. La ley tiene sus virtudes. ¿Tiene sus desventajas? Sí, pero para las dos partes, no solo para una. ¿Ok? Es cuestión de saberla manejar únicamente. ¿Ok? Entonces, en esta acción de inconstitucionalidad lo que se quería era que se anulara el artículo 7, que ya lo vimos, el artículo 10, que ya lo vimos, el 14 y el 43, que es un tema de las potestades que tiene el proceso, y los numerales 62, 66 y 71 del Estatuto de Servicio Civil, que modificó esta ley de 1999. Ahora bien, la Sala Constitucional dijo esto, y vean que no es ni siquiera lo que dijo el Estado cuando contestó. No es que aquí estamos viendo que la misma Defensoría de los Habitantes dijo que esta ley tenía que leerse en conjunto. O sea, todos sus artículos en una forma global, no por separado. ¿Por qué? Porque estamos ante un proceso. Cuando hablamos de un proceso es que empieza de una forma y termina de otra forma. ¿Ok? Y que va a ir en una estructura que la ley, una línea que la ley define, y que si se rompe alguna de esas etapas, el proceso se anula. ¿Ok? Eso es a lo que se refiere con un proceso, un debido proceso. ¿Ok? Entonces, eso lleva también a que la ley tenga que leerse en conjunto y no en forma separada. Luego indican ellos, ¿ok? Que las medidas o acciones afirmativas creadas por el legislador, o sea, las leyes, para tutelar y proteger el interés superior del menor de edad, de manera tal que ya no se coloquen los derechos del adulto por encima de los de la persona menor de edad, sino que se ubiquen en un plano de igualdad de condiciones. No dice aquí esta sentencia, como es falso lo que andan diciendo, que ante duda el estudiante lleva las de ganar. Eso es falso. Vean lo que aquí lo dice claramente la Sala Constitucional. ¿Okay? Que lo que pretende es que se coloque en un plano de igualdad al estudiante y al funcionario MEP para que el proceso se tramite de la mejor forma posible y que no exista aquel procedimiento dilatorio que utilizaban algunos sindicatos para ganar tiempo y desgastar a las personas que denuncian, sino que ya de aquí en adelante se dice, ok, usted está la denuncia, MEP no puede volver a llamar al estudiante. Si el estudiante quiere declarar más, declare, pero si no quiere, usted siga con el procedimiento y llévelo al fin, para no ir retardando el proceso y que al final se coloque a las personas en una justicia pronta y cumplida. ¿Por qué? Porque el menor de edad tiene derecho a justicia pronta y cumplida, pero también el funcionario tiene derecho a que el proceso que se inició finalice lo más rápido posible y en apego a lo que la ley dice. Que si no cometió ninguna falta, ok, se devuelve a su trabajo y no pasa nada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recordemos, y les vuelvo a repetir, y ve, como les digo, esto es una cuestión que a los funcionarios públicos cuesta mucho que se les grabe en la cabeza. Y lo puedo decir yo que mi esposa es docente. Y yo se lo paso repitiendo todos los días. Recuerde que usted es funcionario público y que cualquier persona puede manifestar disconformidad con el trabajo que usted realiza.
Y si alguien plantea una disconformidad con el trabajo que usted realiza, van a abrir un proceso de investigación para ver si lo van a sancionar a usted o no lo van a sancionar, pero al final ello no significa que usted tiene que estar triste ni deprimido porque le abrieron un proceso disciplinario y que lo van a despedir y que qué mala es la ley, y que qué malos los jueces y que qué malos los diputados y que en el mundo no me quieren, o sea, todo eso. Esos pensamientos ustedes como funcionarios públicos tienen que tratar de borrarlos. ¿Por qué? Porque ubíquense en este contexto. Cuando ustedes van a la caja, al hospital o a la clínica o al EVAIS y los atienden mal, ¿ustedes qué hacen? Algunas veces se quejan, pero se quejan afuera con todo el mundo y se comen al funcionario. Otros nos hicimos de la cultura que si a mí me trata mal en el hospital, yo planteo la queja. ¿Por qué? Porque la forma en la que existe en nuestro ordenamiento jurídico para que el servicio público que brindan las instituciones públicas sea de calidad es por medio de la solución de las disconformidades de los usuarios. ¿Por qué? Porque el servicio educativo, ¿para qué está encaminado? ¿Para que el profesor o el funcionario MEP se sienta bien o para que el estudiante se prepare? La respuesta muy clara, es para el estudiante, no es para el funcionario. Entonces, el fin público significa en nuestro ordenamiento jurídico la finalidad, el resultado final que va a tener el servicio público. ¿Qué es lo que se quiere en las instituciones del Estado de educación? Que el estudiante pase por un proceso formativo. Entonces, en ese proceso formativo muchas veces es que aprenda a defenderse. Y aprender a defenderse es que el estudiante diga, bueno, a mí no me pareció esa conducta que tuvo el funcionario conmigo, yo lo voy a denunciar. La obligación del Estado es darle trámite a esa denuncia, a esa queja, porque en el Ministerio de Educación, los funcionarios del Ministerio de Educación Pública no se plantean quejas, se plantean denuncias. Esa es la diferencia con los demás, algunas otras instituciones, que hay un buzón de quejas. Lo que le llamarían ahora Contraloría de Servicios. Ahí uno plantea la disconformidad con un formulario y listo, ahí se investiga y se ve si hay que modificar o no hay que modificar, y si hay que modificar se llama al funcionario y se le dice, hay que corregir eso. En el Ministerio de Educación Pública, para los funcionarios MEP de los centros educativos no existe eso. Lo que existe son procesos disciplinarios. Y esos procesos disciplinarios van encaminados a tratar de corregir la conducta del funcionario, si la hizo mal, a que vaya orientada a perseguir el fin público. Entonces, ¿por qué es un proceso formativo del estudiante o del menor de edad? Porque si el menor de edad se considera que el trato que tuvo por parte del funcionario público, no lo veamos como un educador, no lo veamos como el conserje, como el guardia, como el oficial de seguridad, como las cocineras, como funcionarios administrativos, veámoslo global, como funcionario del Ministerio de Educación Pública. El estudiante, si se le impide la posibilidad de quejarse, va a formar futuros ciudadanos como los que tenemos actualmente en muchas universidades, que no tienen esa capacidad de crítica que necesita tanto la sociedad, en la que puedan decir, ok, no, eso no es así. Okay, lo que se necesita es que la persona aprenda a luchar por sus derechos y en el proceso se va a dar cuenta, más que todo cuando son menores de edad, en el proceso se van a dar cuenta si fue una percepción meramente subjetiva o si fue efectivamente una lesión a un derecho que él tenía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no vamos a formar, el proceso va a formar personas incapaces de discernir si algo está bien o algo está mal, incapaces de reclamar sus derechos. Lo mencionaba ahora un agremiado incluso en una intervención que hizo, que actualmente existen muchos funcionarios del Ministerio de Educación Pública que son jóvenes, principalmente, y que tienen una cultura de que todo les vale. Mira, que no les están pagando, no importa, algún día me pagan. Que no me están pagando bien las anualidades, no importa, la verdad es que no lo ocupo, son 1,000 pesos. ¿Okay? Existen otras personas en el sistema educativo, más que todo, podríamos citar los que estuvieron en el 2007, 2008 en el sistema educativo,
de aquella lucha de 3, casi 4 meses por el tema de los percentiles. Y que a muchos actualmente se les llena el pecho de alegría de decir, mire, yo defendí esa causa y gracias a eso se nos subió el salario un montón, casi un 45%. ¿Cuánto estarían ganando ustedes actualmente si esa lucha no se hubiese dado? Lo que pasa es que en aquel entonces teníamos personas que habían recibido una formación distinta a la que tenemos en la actualidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese proceso formativo es lo que persigue la ley como tal. ¿Por qué? Porque la ley, ustedes tienen que comprender algo. Las leyes son creadas para regular conductas de los ciudadanos para que sus comportamientos armonicen en comunidad. Entonces, esta ley fue creada para tratar de ubicar en un plano de igualdad al menor con relación al trabajador, porque antes se creía que el proceso educativo tenía que beneficiar al trabajador, y no es así. Usted como trabajador está ahí para hacer las cosas para las cuales fue contratado. ¿Ok? Entonces, en el proceso, si usted le habló pesadito a un estudiante, pero usted le habló pesadito porque le estaba aplicando una acción correctiva, o sea, si está haciendo una llamada de atención verbal, ¿cómo le va a llamar la atención verbal? Aplaudiéndole, con payasos y con fiesta, ¿no? O sea, se habla. Lo que pasa es que muchas veces no se conecta la boca con el cerebro. Entonces se dicen cosas que no se tuvieron que haber dicho. Que ocasiona que surjan y malas interpretaciones por parte de los padres de familia o por parte de los estudiantes y se entran en las valoraciones subjetivas que dan pie a la apertura de procesos disciplinarios que no tienen sentido. Y ustedes dirán, pero entonces, ¿para qué el Ministerio de Educación Pública le da curso a ese tipo de denuncias? Si es por cualquier cosa. Porque si yo soy el abogado encargado del proceso y no actúo, y resulta que esa persona va a los tribunales de justicia y en los tribunales de justicia si le dan la razón, adivinen quién va a ser el culpable. No va a ser el funcionario del centro educativo. Voy a ser yo porque omití hacer mis obligaciones. Entonces, ¿qué es más fácil? Darle trámite a todos los procesos y que cada quien se someta al procedimiento. Es una obligación del funcionario público hacerlo. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestros elementos, en nuestra sociedad existen funcionarios públicos y funcionarios privados. El funcionario público, ¿quién es el patrono? El Estado. ¿Ok? ¿Quiénes son los que tienen la potestad de reclamar que el servicio público se tiene calidad? Los usuarios. Cualquier usuario tiene derecho a que el servicio se brinde con calidad, de la mejor forma, que sea continuo, que sea apegado a los principios de la moral y las buenas costumbres. Cuando ustedes aceptaron el nombramiento, aceptaron someterse a ese tipo de conducta. ¿Por qué? Porque eso es lo único que le exige el Estado. Que usted haga su trabajo para lo que fue. Que se haga el trabajo de la forma que se espera que usted lo realice por lo que lo contrataron. Si usted tiene categoría, si es profesor de secundaria y tiene categoría MT1000, entonces va a tener que rendir su trabajo con un MT1000. Porque ahora hay MTs de todo, ¿verdad? Hay cantidad de números indistintos. Entonces, eso obliga también a que el funcionario público deba someterse a cualquier proceso que deba ir encaminado a purificar el servicio público que se brinda. Y esos son los disciplinarios para ustedes. ¿Ok? Entonces, ¿qué se persigue? Que ambos puedan ser vistos y tratados como sujetos de derechos. Ambos. Esto dice la Sala Constitucional. La finalidad de la ley es que ambos puedan ser vistos y tratados como sujetos de derechos. Para que se evalúe la denuncia, así como los hechos que la acompañan, desde una perspectiva diferente de cómo se hacía antes. Ello en aras de propiciar que la persona menor de edad, además de obtener justicia, de ser procedente, termine de enfrentar el proceso sin ser revictimizada. ¿Qué significa esto? La Sala aquí lo pone en palabras muy bonitas. Pero esto es lo que yo le mencionaba a ustedes. Que llegaban, como eran amiguitos, entonces
Hacían todo lo posible para que el proceso se archivara. ¿Ok? Entonces, lo que se busca con esta ley es que el procedimiento se lleve, se inicie y se lleve de forma plena durante todo el procedimiento y al final determinar de ser procedente la existencia de una conducta no deseada por parte de un funcionario. ¿Ok? Dice acá, los procedimientos administrativos disciplinarios que refiere esta ley, o sea, la 9999, la prueba recabada requiere ser valorada y en los términos del artículo 10 cuestionado, debe valorarse de conformidad con las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia. Obsérvese que la norma indica que debe valorarse, o sea, que se le impone al órgano director, así como al órgano decisor. Órgano director es el Departamento de Gestión Disciplinaria. Órgano decisor es el ministro del cargo. ¿Qué se les impone con esta ley? La obligación de valorar, pero además de acuerdo con las reglas señaladas. ¿Cuáles? La lógica, la experiencia y la sana crítica. O sea, no es nada más resolver por resolver, sino tomar todo lo que existe en el expediente, toda la prueba que hay, la prueba que aportó el denunciante, la prueba que aportó el denunciado, y venir y decir, ok, la prueba del estudiante no me sirve, tengo solo la declaración del estudiante. La prueba del denunciado, ok, tengo prueba testimonial. La prueba testimonial más o menos me indica como que es improbable la existencia de la conducta y por lo tanto entonces se archiva. ¿Ok? Pero ¿de quién depende? Véanlo muy bien. Que este proceso, el resultado final va a depender de la forma en la que se llevó el proceso, no solo por parte del órgano director, o sea, el de investigación, sino también por la persona que estaba a cargo de la defensa del funcionario. ¿Ok? Entonces dice, continúa indicando la Sala Constitucional. Lo anterior significa que no se trata de un sistema de prueba tasada. ¿Qué significa sistema de prueba tasada? Para que ustedes lo tengan claro, porque esos son términos muy legales. La prueba tasada significa que si yo vengo y digo, ok, el estudiante dijo que me pegó, eso es lo que importa, eso fue lo que ocurrió. Sin importar lo demás. ¿Ok? O como que de repente se aplique, y les voy a tomar un ejemplo muy cercano a ustedes. Vean ustedes que el reglamento de evaluación de los aprendizajes, cuando ustedes le aplican un proceso disciplinario a un estudiante, dice, se aplicará un rebajo de 1 a tantos puntos, la comisión de una falta muy leve, de, no sé si son de 10 a 15, una cosa así, cuando es leve, y ahí va para arriba. Y normalmente siempre toman el puntaje máximo cuando tienen que decidir. Eso es aplicar el sistema de prueba tasada. ¿Por qué? Porque la ley dice que ese es el máximo. Entonces, eso es lo que tengo que aplicar. Eso significa prueba tasada. Entonces, vean lo que aquí dice. No se trata de un sistema de prueba tasada en donde el órgano decisor queda sometido a parámetros valorativos preestablecidos por la ley y deje de lado la posibilidad de decidir por sí mismo cuáles elementos integran su convicción. Por el contrario, la norma está sentado en el principio o el principio de que la prueba deberá ser valorada conforme a las reglas que ahí se establece, sea sana crítica, la lógica y la experiencia. ¿Okay? El hecho de que la declaración de la víctima constituye un elemento probatorio válido y legítimo no significa ni implica de manera automática que tenga plena credibilidad, ni mucho menos que sea certeza absoluta de lo que ocurrió en relación con los hechos denunciados. Entonces ven que es falso. Es falso eso que andan diciendo en la cultura del miedo, que lo que el estudiante dice es lo único que vale. No, eso es falso. El instructor tiene que analizar todo y determinar si lo que el estudiante dijo es cierto o no es cierto. Y aparte de determinarlo, fundamentarlo con prueba. Ok, ¿cuál fue la prueba que permitió que el instructor llegara a esa decisión? Porque entonces sí se convertiría en una decisión arbitraria, nada más decir así, bueno, sí, se da por cierto los hechos y se sanciona. No, tiene que decirse, ok, véase que la declaración del estudiante se puede complementar con la declaración que brindó su testigo, que dijo esto y esto. O más bien podría decir, ok, vea que la declaración del estudiante se desvirtuó con la declaración del testigo de descargo ofrecido por el denunciado,
que dijo que no, que él estaba con el profesor fuera del recinto, el profesor simplemente abrió la puerta y hizo un comentario, pero era una conversación que estaban teniendo ellos como adultos y no se habían percatado que estaba el menor de edad. ¿Ok? Entonces, eso es cómo funciona este proceso. Vean ustedes que es todo un estira y encoge que se debe andar por un artículo, por el otro y por el otro de la ley. ¿Por qué? Porque no podemos interpretarlo de forma individual cada artículo. Sigue la sala, ¿ok? Lo que inmediatamente lleva a pensar en que a la persona adulta investigada le asiste siempre su derecho a oponerse y a presentar toda la prueba de descargo que considere oportuna y necesaria, pero además, recuérdese, como ya se dijo en el artículo, que el artículo exige tanto al órgano instructor como al decisor que toda prueba debe valorarse de conformidad con una serie de reglas. Y obliga a aquellas autoridades administrativas a valorar la declaración, valorar la declaración. ¿Cómo se valora la declaración? Ok, que lo que el estudiante diga suene posible, ok, que sea lógico lo que está diciendo, no solo en el contenido, sino en la secuencia. ¿Por qué? Porque podría ser que en la declaración del estudiante dice una cosa y después dice otra, y después dice otra y anda perdido. Lo que quiere decir, y al final todo fue un malentendido. Entonces, todas las circunstancias tiene que valorarlas el Ministerio de Educación en el curso del proceso. Y además otorga una serie de potestades procesales que le permite conseguir más pruebas. ¿Ok? ¿Ok? Dice acá. Este tribunal ha sido el criterio que en virtud del principio de inocencia y sus derivaciones, como cuáles, la carga de la prueba, el indubio pro reo, la demostración de la culpabilidad, para arribar a una condena, o sea, que se declare culpable un funcionario, se torna en la exigencia que el órgano decisor tenga certeza absoluta sobre la existencia de los hechos denunciados. ¿Ok? Certeza absoluta. ¿Por qué? Porque usted, como, bueno, si uno fuese el ministro, uno va a tomar una decisión que va a significar suprimirle el derecho a alguien. ¿Cuál derecho? El derecho al trabajo. Entonces, cuando son decisiones de ese tipo, tiene que existir certeza absoluta. Cuando se habla de certeza absoluta es que exista prueba indiscutible sobre la posibilidad de existencia de los hechos que se denunciaron. Ok, y ellos casi que aquí están cerrando. Ok, en el caso de estudio, aun cuando solo se contara con la declaración de la persona menor ofendida, el resultado va a depender del valor probatorio que el decisor le otorgue a la prueba. ¿Por qué? Porque recordemos que se hablaba algo que tenía que ser aplicarse el principio de inmediación, de concentración, de contradicción, de todos los elementos de prueba. O sea que toda la prueba se tiene que analizar en conjunto, no individualmente tampoco. Ok, y ya para finalizar yo, hay una serie de principios que están plasmados en nuestra Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Ok? ¿Como cuáles? Ok, está el principio de reserva de ley. ¿Por qué les quiero explicar a ustedes de esto? Porque no le corresponde a organizaciones gremiales venir a tratar de definir cuál es el sentido de una ley. ¿Ok? No le corresponde a los gremios. Si una ley tiene dudas, tiene cosas obscuras, la única persona que está en potestad, bueno, el único ente que está en potestad de poder decir cuál es el verdadero sentido o el verdadero significado de esa ley es el Poder Legislativo. ¿Ok? Pero también existe la posibilidad de acudir a las actas de votación de los proyectos de ley y ahí están plasmadas de forma, están escritas, están redactadas de forma taxativa, tal cual lo dijeron los diputados cuando estaban discutiendo el proyecto de ley. Y esto que resolvió la sala es lo que ellos hablaban principalmente. O sea, la intención del legislador al promulgar esta ley es
que el estudiante fuese ubicado en un punto de igualdad para que no existiera más impunidad sobre hechos que lo estaban ocasionando daño. ¿Por qué? Porque el principio de reserva de ley dispone claramente que el único que le da sentido a la ley es el legislador. Y el legislador es el único en capacidad de crear leyes. O sea, el poder legislativo. Entonces, resulta bastante irresponsable por muchos órganos gremiales tratar de ir a venderle una idea a sus afiliados del sentido de una ley que no es el real. ¿Ok? Veamos que ya la Sala Constitucional interpretó cuál es el sentido real de esa ley. Y aún así, van de institución en institución vendiéndole la idea a los funcionarios del MEP que esta ley es lo peor. Pero es que la respuesta es muy simple. Yo ya se los dije al inicio. Pretenden encontrar justificación a los resultados que van a tener ellos cuando sus agremiados lleguen a buscarlos para que los defiendan. ¿Ok? Eso es una forma muy sencilla de buscar justificantes. Ubiquemos en el contexto de la pandemia. ¿Ok? Por ahí existe la teoría, no voy a hablar si es o no es cierto. Por ahí se habla de la teoría que todo este asunto que ocurrió en Costa Rica fue un montaje para que los contratos que existió con algunas farmacéuticas para la compra de vacunas, ellos engrosaran sus bolsillos a costa de nosotros. ¿Ok? Luego, cuando existió el cambio de gobierno, se aplicó el tema de que el gobierno decretó que esa vacunación no podía generar mayor consecuencia a las personas si no se la aplicaban. Entonces, por allá saltó un sector diciendo que si los casos de COVID-19 aumentaban era por culpa del gobierno, porque no estaba vacunándose la gente y que se iban a perder las vacunas y que iba a generar millones de colones en daños económicos al país y todo un montón de teorías. ¿Por qué? Porque si efectivamente los casos de COVID aumentaban, iban a decir que era por no vacunarse. Pero como no aumentaron, entonces ese temita se fue quitando. ¿Ok? Igual es en este tipo de asuntos. Es más fácil venir a decirle a la gente, bueno, es que esta ley es letal. Esta ley es catastrófica para el funcionario del MEP. Esta ley violenta todos los derechos del funcionario. Porque después, cuando tengo una seguidilla de procesos que llevaron mis abogados con resultados no favorables para el funcionario, esos funcionarios van a decir, de ahí si es que es cierto, es culpa de la ley, ni siquiera van a ir a buscar una segunda opción. No van a buscar una segunda opinión. No van a escuchar en algún momento un juicio, como lo escuché yo muchas veces, o lo he escuchado muchas veces, de un juez decirme, nosotros no podemos arreglar las tortas que se jaló otro abogado en el proceso, porque el MEP resolvió con lo que tenía en el expediente. Si existía prueba, ¿por qué ustedes no la aportaron? Porque eso muchas veces se lo dicen a uno. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que hubo una campaña de justificación por los resultados futuros que podría generar esta ley ante la incapacidad de muchos departamentos legales de llevar los procesos en la forma que tienen que llevarlos. ¿Por qué? Porque ya no existen las argollitas, como diríamos. ¿Ok? Y luego está el principio de interpretación auténtica de la ley, que eso está en el artículo 121, inciso 1 de la Constitución. ¿Ok? Los únicos que pueden interpretar realmente la ley son los diputados. ¿Ok? Eso hay que dejarlo más que claro. Solamente ellos lo pueden interpretar. No le corresponde a un juez venir a interpretar. Si el juez tiene dudas, tiene que hacer las consultas de rigor para poder tener el sentido real de esa ley que necesita aplicar. Entonces, cuando uno cae en interpretaciones de la ley, ante omisiones u vacíos, muchas veces incurre en errores
y esos errores se los transmite a las personas. Y ustedes como funcionarios del Ministerio de Educación Pública están siendo sometidos a esa presión por parte de muchas personas de que esta ley va a ocasionar la pérdida de trabajos a muchos funcionarios del Ministerio de Educación Pública, cuando en realidad no lo es. ¿Ok? Cuando en realidad no lo es, siempre y cuando el procedimiento sea llevado de forma adecuada. Si el procedimiento no se lleva de forma adecuada, eso es como que ustedes, sin saber nadar, se vayan a tirar allá mar adentro a ver qué sale, a ver si saben, si aprenden a nadar de ahí a la orilla. Entonces, en el camino pueden morir muchos. ¿Ok? Entonces, en esto a lo que vamos es a lo siguiente. Yo no voy a tratar de decirles a ustedes si una ley o si esta ley es favorable o no es favorable. ¿Cuál es la intención de nosotros o la intención mía con esta charlita? Ok. Primero, que ustedes tengan total claridad que esta ley lo que hay que saber es manejarla. ¿Ok? Y que ustedes también tengan totalmente claro que ustedes como funcionarios públicos tienen la obligación de someterse a procesos de investigación sin que ello implique mayor desgaste mental. ¿Ok? Vamos a ver si se los explico de otra forma. Cuando uno sale con el carro, va conduciendo y ocurre un accidente, o sea, otro vehículo me colisiona y solamente son daños materiales, nuestro sistema judicial ha resuelto que una persona que sea víctima de un accidente de tránsito en la que no existen lesiones físicas no puede pretender que se le indemnice por lesiones emocionales. Porque es uno de las situaciones que cuando uno enciende el vehículo y lo arranca y se va, uno tiene que ir mentalizado a que en cualquier momento algún irresponsable puede colisionar. Y esa preparación mental impide que otra persona tenga la obligación de pagarle a usted porque simplemente usted se asustó, porque lo chocaron. ¿Por qué? Porque usted tenía que ir preparado para esa posibilidad. Igual es ustedes como funcionarios públicos. Desde el momento que ustedes salen de sus casas hacia el centro educativo, ustedes tienen que ir mentalizados a que en cualquier momento se les va a abrir un proceso de investigación. Por cualquier cosa, ya sea por esta ley, ya sea porque no entregó los documentos que la institución les estaba solicitando, porque somos humanos. ¿Cuántas veces a mí no se me olvidó entregar un planeamiento? Montones de veces. ¿Y cuántas veces me sancionaron? Montones de veces. Por cada vez que se me olvidaba me sancionaron. Entonces, ¿qué ocurre? Que ustedes como funcionarios públicos no pueden tener una mentalidad victimizante de que todo es encaminado para que los dañe, de que todo es encaminado para despedirlos. No, es que el procedimiento es parte del disfrute de los derechos de las personas que son usuarios del servicio que ustedes dan. El servicio educativo es un servicio público. Lo mismo que usted le exige, usted como funcionario público, lo mismo que usted le exige a un funcionario de la caja, muchas veces se les olvida que tal vez ese funcionario de la caja tiene el hijo en el centro educativo en el que usted imparte clases o en el que usted trabaja. Entonces, si usted le exige a ese funcionario de la caja un servicio de calidad, ese funcionario de la caja tiene derecho a exigirle usted un servicio de calidad en el centro educativo. Pero cuando me lo exigen, muchas veces yo digo, es que no, es que lo que quieren es armar un contubernio con otras personas para que me despidan. Algunas veces sí ocurre, no voy a decirles que no, algunas veces sí ocurre. Algunas veces un grupo de padres de familia se ponen de acuerdo para dañarle la estabilidad laboral a un funcionario. Pero ¿qué pasa? Ese funcionario simple y sencillamente se somete al proceso correspondiente y si el procedimiento se lleva adecuadamente, no va a ocurrir ninguna consecuencia negativa.
No va a ocurrir una consecuencia negativa. ¿Cuándo ocurre una consecuencia negativa? Ok, cuando buscamos, bueno, ustedes no van a tener ese problema mientras sean agremiados sin par. Pero, por ejemplo, yo que también me desempeño como abogado particular, muchas veces lo llaman a uno, mira, ¿cuánto me cobra a mí usted por un proceso que me represente? Yo no soy agremiado de Simpa. Muchas veces yo les digo, agremiese mejor, agremiese a Simpa y para que no tenga que pagarme. Es que yo ya estoy en 3 sindicatos, ¿verdad? Que me voy a meter en otro más. Entonces, de no, va a tener o que pagarle a mí por lo privado o buscar otro abogado. Entonces, cuando uno les da el precio, van y buscan al abogado que les cobre más barato. ¿Y qué va a significar eso? Es su trabajo lo que está de por medio. Es su trabajo. Y también podría significar un desgaste emocional innecesario por parte de ustedes asustarse por un procedimiento de estos. ¿Por qué? Porque si usted no le gritó al estudiante, sino que lo que hizo fue llamarle la atención, no va a pasar nada. Va a pasar si usted le gritó al estudiante y le oculta a su abogado que sí le gritó. Porque muchas veces creen que es que uno tal vez los va a juzgar. Y uno le dice, vea, pero dígame en serio, ¿qué fue lo que pasó? ¿Usted le dijo al estudiante esas palabras? No, yo no le dije nada de eso al estudiante. Y llega uno y hay una grabación. Entonces se le cae totalmente la defensa a uno. Porque le ocultaron datos. ¿A qué voy con esto? Que si bien el resultado depende del abogado, también va a depender de las que tengan los ustedes como funcionarios. O sea, nosotros estamos para ayudarles, pero ocupamos los insumos necesarios para poder ayudarles, y eso significa que ustedes sean honestos. ¿Por qué? Porque si el profesor efectivamente le gritó y ofendió al estudiante, ahí es muy poco lo que hay que hacer, existiera o no existiera esta ley. Eso hay que dejarlo claro. Las consecuencias por expresarse mal hacia un estudiante son las mismas si no existiera esta ley. Son exactamente las mismas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ok? Que el procedimiento como tal permite que el estudiante participe una única vez en el proceso y listo. Esa es la única diferencia. Pero el resto de situaciones ya están, ya se habían estado aplicando de una u otra forma. Esta ley lo que hizo fue unificar. No fue crear nada nuevo. ¿Ok? Entonces, traten de estar tranquilos. Esta ley no es lo que pintan. No es como la pintan, pero sí hago mucho énfasis en esto. Traten de estar preparados para que en cualquier momento se plantee alguna denuncia en contra de ustedes, por esta ley o por cualquier otra cosa. Pero ello no significa que los van a despedir. No se desgasten pensando en eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, algunas veces esas situaciones lo ayudan a uno a madurar. Otras veces, esa situación le marca el inicio de una carrera tal vez más exitosa. Y si al final de cuentas en el MEP no se logra resolver la situación legal de ustedes en su trabajo, pues para eso están los tribunales de justicia. Que son procesos largos y desgastantes, sí, son procesos largos y desgastantes, pero bueno. Al final, si se gana, va a tener su consecuencia positiva. Usted vuelve a su trabajo y le pagan todos los salarios que no percibió. Entonces, algunos dicen de una forma muy positiva, muy optimista, entonces voy a tomarme unas vacaciones con goce de salario. 2, 3 años que dura el proceso judicial, que al final usted va a recibir su salario. Y va a ser una persona totalmente imparcial la que va a definir la situación
real. O sea, ahí es donde un juez va a venir y decir, no, es que vea lo que ocurrió, no era tan gravoso, porque hasta eso. Vean que la ley 9999 no dice que necesariamente tenga que despedirse al trabajador. Todo eso va a depender de la magnitud de la falta y el tipo de falta que se está investigando y que se logre comprobar. Podría ser que eventualmente termina todo el proceso y lo que existe es una llamada de atención verbal. Entonces, ¿para qué se va a preocupar más de la cuenta usted como funcionario público ante este proceso si al final puede ser que ni lo sancionen y que lo sancionen con cualquier cosa? Tiene que asustarse si realmente hizo las cosas que lo denunciaron. Ahí sí tiene que asustarse. Pero si las cosas no son como las denunciaron, ¿para qué? Que el proceso camine lo que tenga que caminar. Al final, ¿qué le implica en su trabajo? Si lo reubicaron y era docente, ya sabemos, no voy a menospreciar el trabajo que realizan otras áreas del Ministerio de Educación Pública, pero si son docentes, nadie más que el docente sabe la carga laboral que tiene. E irse reubicado ya no lo va a tener que hacer más. Va a descansar un poquito más. Le van a pagar lo mismo. Si es un oficial de seguridad y es al oficial de seguridad que reubican, no lo van a reubicar como oficial de seguridad en otro colegio, en otro colegio o en la regional. Lo van a tener ahí sentado, haciendo cuestiones de oficina, con un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Ya no va a tener que trabajar de 10 de la noche a 6 de la mañana. Entonces, las cosas hay que tratar de tomarles el punto positivo. Y no darle un sentido más gravoso a la ley donde la ley no lo tiene. Porque la ley, lo que yo les mencioné, eso es como lo más novedoso. El resto es el procedimiento normal. ¿Quién sanciona? ¿Cómo se sanciona? Los tipos de falta, todo eso es lo mismo. El funcionario del MEP puede ser despedido solamente por la comisión de faltas muy graves o de alguna gravedad. Y si lo que ocurrió no está dentro de una falta muy grave, o una falta grave, una falta de alguna gravedad, una llamada de atención escrita, una llamada de atención verbal. Que usted le habló pesadito a un estudiante y tal vez el tono no fue el adecuado. Bueno, si usted logró demostrar que la finalidad no era dañarlo, sino llamarle la atención, eso no puede ser tomado como una causal de despido. Lo que le puede ser una llamada de atención verbal o escrita y decirle, no vuelvo a utilizar el tono, nada más, y listo. Entonces, traten de vivir con mucha paz. No se desgasten. Vean, los que hemos tenido familiares que han fallecido por cáncer, cáncer de estómago o cáncer en el páncreas o en la vesícula, algunos lugares que están muy relacionados con las emociones. Muchas personas creen que la aparición de enfermedades de ese tipo se deben a problemas emocionales. ¿Para qué se van a generar ustedes una enfermedad por algo que no vale la pena? Y tampoco permitan que personas que pretenden lucrar se aprovechen de su desesperación para que ustedes hagan gastos innecesarios. Porque si ustedes necesitan que los defiendan, bueno, los que están gremiosos, aquí estamos. Nosotros le pondremos el pecho a las balas el que sea necesario. Pero tampoco voy a ser yo tan irresponsable para tratar de quitarme el trabajo de encima o tratar de justificar resultados negativos diciéndoles que es culpa de la ley. Ese cuentito, vean, es muy común en tribunales de justicia cuando uno llega a enfrentarse con un abogado malo. Porque uno por lo menos trata de hacer su trabajo. No quiere decir que uno sea lo mejor que hay, pero uno trata de hacer su trabajo de una forma responsable, de una forma seria. Pero algunas veces yo he llegado a audiencias y apenas están ahí la contraparte con el abogado y el abogado diciéndole, vea, es que la ley lo puede perjudicar. Entonces, no se asuste si no ganamos. Vea, es exactamente la misma hablada que andan ahorita otras organizaciones gremiales. Exactamente lo mismo. Venir y decirle, vea, es que si fallamos, es culpa de la ley. No, no es culpa de la ley. Vean que lo que les expuse es claro.
La ley no dice quién es el que lleva más ventaja uno del otro. La ley no dice que el funcionario se va a despedir. La ley lo que dice es que el procedimiento tiene que hacerse de una forma totalmente neutral en la que los dos son iguales. Se tienen que tratar exactamente igual dentro de todo el proceso. ¿Ok? Entonces traten de superar esa etapa de miedo y seguir con su vida normal. Su vida normal para que no se enfermen ustedes de forma innecesaria. Preocúpense cuando tengan que preocuparse. Cuando ya uno, si se somete a un proceso de esto, diga, vea, el panorama no está muy bien. A partir de ahí, preocúpese. Si uno no le ha dicho eso, manténgase tranquilo. ¿Verdad? Preocúpese más porque puede ocurrir algún evento natural inesperado que pueda tener consecuencias más graves que cosas que no se sabe si van a ocurrir y que se están interpretando de forma indebida. Entonces, esa sería mi intervención del día de hoy. A lo que tengo entendido, el tema del espacio para preguntas es para el día de mañana, si Dios lo permite. Y hoy continuarían con las actividades que el sindicato tiene agendados, ¿verdad? Oiga, Gabrielito, le cedo el espacio al comité ejecutivo y muchas gracias a todos por la atención.